Hola compañeros, nosotras somos el equipo 2 conformado por Dulce Stephanie Cruz Arellano, María Fernanda Romero Onofre, Carla Andreina Sequera Tobar y su servidora María Fernanda Torres Villalón, quienes les explicaremos el tema del proceso de planeación. Ahora comenzaremos explicando los 8 pasos en el proceso de la planeación, los cuales son: 1. Atención a las oportunidades. 2. Establecimiento de objetivos. 3. Desarrollo de premisas. 4. Determinación de cursos de acción alternativos. 5. Evaluación de cursos de acción alternativos. 6. Selección de un curso de acción. 7. Formulación de planes derivados. Y 8. Traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación. Paso 1. Atención a las oportunidades, aunque anterior a la planeación como tal y por lo tanto fuera del proceso de planeación en sentido estricto, la atención a las oportunidades, tanto en las condiciones externas como dentro de la organización, es el verdadero punto de partida de la planeación. Todos los administradores deben hacer un análisis preliminar de posibles oportunidades futuras y advertirlas clara y totalmente, identificar su posición a la luz de fortalezas y debilidades, determinar qué problemas desean resolver y por qué, y especificar qué esperan ganar. El establecimiento de objetivos realistas depende de esa atención. La planeación requiere de un diagnóstico realista de las situaciones de oportunidad. Paso 2. Establecimiento de objetivos. El segundo paso de la planeación es establecer objetivos para toda la empresa y posteriormente para cada una de las unidades de trabajo subordinadas. Esto debe hacerse tanto para largo como para corto plazo. En los objetivos se especifican los resultados esperados y se indican los puntos terminales de lo que debe hacerse, en qué se hará mayor énfasis y qué se cumplirá por medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Los objetivos de una empresa orientan los planes principales, los que, al reflejar esos objetivos, definen el objetivo de cada uno de los departamentos más importantes. Los objetivos de los departamentos principales controlan a su vez los objetivos de los departamentos subordinados y así sucesivamente. En otras palabras, los objetivos forman una jerarquía. Paso número 3. Desarrollo de premisas. El tercer paso lógico de la planeación es establecer, poner en circulación y obtener la aceptación de utilizar premisas decisivas de la planeación, como pronósticos, políticas básicas aplicables y los planes ya existentes de la compañía. Se trata en todos estos casos de supuestos acerca de las condiciones en las que el plan será puesto en práctica. Es importante que todos los administradores involucrados en la planeación estén de acuerdo con las premisas. Más aún, el más importante principio de premisas de planeación es este: cuanto mejor comprendan y mayor sea el acuerdo entre los individuos encargados de la planeación respecto de la utilización de premisas de planeación congruentes, tanto más coordinada será la planeación de una empresa. Más aún, el más importante principio de premisas de planeación es este: cuanto mejor comprendan y mayor sea el acuerdo entre los individuos encargados de la planeación respecto de la utilización de premisas de planeación congruentes, tanto más coordinada será la planeación de una empresa. Paso número 4. Determinación de cursos de acción alternativos. El cuarto paso de la planeación es buscar y examinar cursos alternativos, especialmente los que no son perceptibles a primera vista. Casi no hay plan para el que no existan alternativas razonables, y es frecuente que la alternativa menos obvia sea la mejor. El problema más común no es encontrar alternativas, sino reducir su número a fin de analizar las más promisorias. Aun contando con técnicas matemáticas y computadoras, hay un límite al número de alternativas susceptibles de un análisis exhaustivo. Usualmente, el planificador debe proceder a un examen preliminar para descubrir las posibilidades más fructíferas. El quinto paso, que es la evaluación de cursos de acción alternativos, consiste en evaluar las alternativas preponderándolas a la luz de premisas y metas. Pero bien, ¿qué son las premisas? Como premisas tenemos que consisten en preposiciones que anteceden a la conclusión o que nos ayudan a tomar una decisión final. Y como metas
debemos de entender el fin al que queremos llegar. Bueno, para entender mejor este tema hay que tener en cuenta que existen varios cursos de acción, por eso es importante evaluar cada uno de ellos y asimismo tener en cuenta lo que queremos lograr en la empresa. Por ejemplo, puede que un curso de acción sea más rentable, es decir, nos dé beneficios, pero nos genere un gasto de capital muy elevado y su recuperación sea en un tiempo prolongado. Otro curso de acción puede ser menos redituable, es decir, no nos da muchos beneficios ni muchas utilidades, pero sí nos garantiza un menor riesgo. Y otro curso de acción puede enfocarse más a los objetivos a largo plazo de la empresa. Por ello es importante tenerlos en cuenta, adecuarlos a las necesidades de la empresa y asimismo tomar una buena decisión. El sexto paso consiste en la selección de un curso de acción. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, es el punto en que se adopta el plan y se toma verdaderamente una decisión. Aquí los administradores pueden optar por seguir varios cursos de acción en vez de quedarse solo con uno al que le llaman el mejor. En este paso, ocasionalmente el análisis y evaluación de los cursos de acción alternativos revelan que 2 o más son aconsejables, por lo que el administrador opta por seguir varios cursos de acción y no quedarse con el mejor. Tenemos la formulación de planes derivados. ¿En qué consiste? Bueno, es raro que una vez tomada la decisión, la planeación pueda darse por concluida, por lo que se refiere de planes derivados para apoyar al plan básico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los planes derivados permiten alcanzar los objetivos estratégicos establecidos, pero todos van relacionados con el plan básico, el número 1. Octavo y último paso tenemos el traslado de planes a cifras por medio de la presupuestación, donde una vez tomadas las decisiones y establecidos los planes, el último paso para dotarlos de un significado son trasladarlos a cifras convirtiéndolos en presupuestos. Si se les elabora correctamente, los presupuestos constituyen un medio para la combinación de los diversos planes y fijan importantes estándares contra los cuales medir los progresos en los planes. En este paso, los presupuestos generales de una empresa representan la suma total de sus ingresos y egresos con sus utilidades. Cada departamento o programa de una empresa puede tener su propio presupuesto, por lo común de egresos e inversiones de capital, los cuales deben estar relacionados con el presupuesto general. Tipos de planes. Los planes se clasifican en 1. Programas, 2. Proyectos, 3. Presupuestos, 4. Políticas y 5. Procedimientos. Programas son los planes en los que no solo se fijan los objetivos y las secuencias de operaciones, sino principalmente el tiempo necesario para ejecutar cada una de sus partes. En las características encontramos que los programas, a diferencia de los procedimientos, no se restringen por niveles de organización o trabajos particulares. En los programas se pueden encontrar grupos de metas, objetivos, políticas y procedimientos. Lineamientos para el programa. Este debe ir en secuencia cronológica, además que las actividades deben de ir interrelacionadas. Otro punto importante es que se le debe asignar una duración a cada actividad. Uno más también se encuentra donde tienes que delegar tareas u obligaciones. Para esto y para llevar a cabo todo el programa, tiene que estar dentro y funcionando la persona a cargo o el responsable, además de las personas que van a llevar a cabo la actividad. Como ejemplo podemos tomar la realización de un acto cívico. Este mantiene un orden en secuencia cronológica, además de que sus actividades sí van interrelacionadas. Se sabe también que cada actividad debe de llevar su tiempo o su duración,
por ejemplo, ya se conoce cuánto se toma cantar el himno nacional, o se toma en cuenta el recorrido de la escolta, o los tiempos que debe mantener la banda de guerra, por ejemplo. Se tiene que mantener designados o dar delegación a algunas personas, como por ejemplo saber quién te va a dirigir la banda de guerra, saber quién tiene lista ya la escolta, quién te va a dirigir el acto cívico, por ejemplo el maestro de ceremonias, perdón. Además de que se necesita alguien que te mantenga bien la pista en caso de que no haya banda de guerra. Dentro de como mencionábamos, que se debe mantener la participación del organizador y de los delegados, se mantienen todos al tanto, pues de acuerdo a la secuencia cronológica, como antes lo mencionábamos. Todos tienen que estar listos para saber cuándo entra cada quien. Por eso es necesario mantener la secuencia cronológica, la interrelación entre las actividades y la duración de cada uno. ¿Qué tipo de planes tenemos los proyectos? ¿Y qué es un proyecto? Es una operación compleja que exige la combinación de recursos, tanto humanos como materiales, en una organización temporal para alcanzar objetivos específicos. La primera característica de un proyecto es que es un trabajo único y no repetitivo, es decir, no hay otro igual. La segunda característica es que utiliza medios costosos, variados y cambiantes, con fases y resultados intermedios. Como tercera característica, tenemos que es irreversible, dinámico y en continua evolución, es decir, va cambiando. Y como cuarta y última característica, tenemos que suponer riesgos e incertidumbres. Esto sobre el tiempo y coste de la intervención, la cual disminuye a medida que el proyecto va avanzando. Ahora en la siguiente parte de la exposición les explicaré las fases de un proyecto, las cuales son 4. La primera es programación o inicio, la segunda es formulación, la tercera es ejecución o seguimiento y la cuarta es finalización y evaluación. Fase 1. Programación o inicio. En esta fase tenemos que definir el alcance y la descripción del objetivo que perseguimos, con el fin de transmitir de manera fácil y directa la información necesaria a todo el equipo para poder empezar a construir. En otras palabras, tenemos que seleccionar a aquellas personas que van a formar parte del equipo, así como sus responsabilidades y roles que tendrán que llevar a cabo. Fase 2. Formulación. Aquí ya sabemos el objetivo del proyecto, su alcance y el equipo de trabajo con el que contamos. Ahora es momento de definir aquellas actividades o acciones con las que podremos llegar a cumplirlo. En esta fase vamos definiendo los recursos que necesitamos y tenemos disponibles, así como los plazos o tiempo. Fase 3. Ejecución o seguimiento. Aquí se empiezan ya a llevar a cabo las actividades y a desarrollar subtareas, cumpliendo así con los diferentes objetivos dentro del proyecto. Fase 4. Finalización y evaluación. Es cuando nos hacemos la pregunta de cómo cerrar un proyecto o cuándo cerramos un proyecto. Bueno, esto se da en el momento en que obtenemos el objetivo principal definido en la fase 1 de inicio, por lo que procedemos a realizar una evaluación final de gestión de un proyecto, información que podremos encontrar detallada en nuestras herramientas de gestión. Para concluir con las fases, hay que tener en cuenta que se pueden observar desde dos perspectivas diferentes, no excluyentes, como herramientas de trabajo para conocer, analizar e intervenir, y como instrumentos de aprendizaje para mejorar futuros proyectos. Ahora, siguiendo con los presupuestos, tenemos que es un plan de acción financiera para un programa que cubre un periodo definido. El presupuesto constituye esencialmente un instrumento de control financiero y su preparación requiere minuciosas estimaciones y cálculos sobre supuestas ventas, producción total, costo de distribución, de administración y financieros.
El propósito fundamental de un presupuesto es coordinar las actividades de las diversas unidades administrativas que intervienen en un proyecto, ayudar a que la administración ejerza el control sobre las diferentes partes del programa y descubrir cuál es el camino más productivo por el que pueden encauzarse los esfuerzos del programa. Ahora, los presupuestos por lo general se preparan y se elaboran por un periodo definido, como ya mencionamos, y lo más común es que sea de un año. Sin embargo, como requisito esencial, los presupuestos deben cubrir un mínimo de un ciclo estacional en el que incluya la temporada de mayor demanda. Como propósitos de un presupuesto, tiene coordinar las actividades en diversas áreas administrativas que ayudan en el proceso del proyecto. También apoyar a que el administrador tome el control sobre las diferentes partes del programa. También ayuda a descubrir cuál es el camino más productivo y así destinar recursos en el programa. Con el presupuesto se pretenden cosechar las siguientes metas: recogida de información, planificación de actividades, intervención de todas las áreas de compañía, determinación de los fines para cada una de las áreas, herramientas de motivación y seguimiento de los planes, control. Los presupuestos por lo general se preparan y se elaboran por un periodo definido y lo más común es de un año. Sin embargo, como requisito esencial, los presupuestos deben cubrir un mínimo de un ciclo estacional en el que incluya la temporada de demanda alta. Sirve como medio formal para fijar la política empresarial y tener informados a varios escalafones administrativos de cuáles son sus metas y objetivos. Las políticas también forman parte de los planes en el sentido de que consisten en enunciados o criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. No todas las políticas son enunciados. A menudo se desprenden sencillamente de las acciones de los administradores. En las políticas se define un área dentro de la cual habrá de tomarse una decisión y se garantiza que ésta sea consciente y contribuya con un objetivo. Las políticas ayudan a decidir asuntos antes de que se conviertan en problemas, vuelven innecesario el análisis de la misma situación cada vez que se presenta y unifican otros planes, permitiendo así a los administradores delegar autoridad sin perder el control de las acciones de los subordinados. La declaración de políticas es importante para coordinar y controlar las actividades de planeación, dado que las políticas fijan límites en los cuales deben funcionar determinadas acciones o actividades de operación. Requisitos que deben cumplir las políticas. Número 1. El uso de una política debe ayudar al logro de los objetivos y debe ser formulada partiendo de los hechos y no de las reflexiones personales y menos de decisiones oportunistas. Número 2. Una política debe permitir ser interpretada, no debe percibir un procedimiento detallado. 3. Los pensamientos del que la concibe y las ideas del contenido de la política deben estar condicionados por las sugestiones y reacciones de quienes serán afectados por la política. Número 4. Siempre que sea necesario cubrir condiciones anticipadas, deben establecerse políticas, pero debe tenerse mucho cuidado de evitar que se empleen rara vez si es que se usan. Número 5. Cada política debe ser expresada con una relación clara y precisa que sea completamente entendida por todos los interesados. Todas las políticas deben conformarse a los factores externos, tales como leyes y reglamentos de interés público. Clasificación de las políticas. Por la forma de su origen se dividen en externamente impuestas. Son aquellas que no nacen en el seno de la compañía, ya que son imposiciones legales, sindicales, contrato colectivo, costumbristas, etc. Políticas de apelación. Son las que se forman a través de consultas que los jefes intermedios hacen a los superiores. Esto quiere decir en pocas palabras la jurisprudencia administrativa. Expresamente formuladas. Son las que de una manera precisa, consciente y de preferencia por escrito se formulan con el fin de que sirvan para regir en términos generales un campo. Por su extensión pueden ser generales. Son aquellas que rigen a todos los departamentos de la empresa. Particulares. Son aquellas que rigen a un departamento o área específica de la empresa, como ventas, personal, etc. Hola, buenas tardes. Mi equipo es el número 2. Vamos a hablar sobre los pasos en el proceso de planeación. Sin embargo, yo voy a hablar sobre las políticas y las políticas también forman parte de los planes en el sentido de que consisten en enunciados y criterios generales que orientan o encauzan el pensamiento en la toma de decisiones. No todas las políticas son enunciados, a menudo se desprenden sencillamente de las acciones de los administradores.
Muy bien, en las políticas se define un área dentro del cual habrá que tomarse una decisión y se garantiza que ésta sea consciente con y contribuya a un objetivo. Las políticas ayudan a decidir asuntos antes de que se conviertan en problemas, vuelven necesario el análisis de la misma situación cada vez que se presenta y unifican los planes, permitiendo así a los administradores delegar autoridad sin perder el control de las acciones de los subordinados. Muy bien, las políticas nos ayudan a fijar lineamientos, es decir, pasos a seguir en caso de que se presenten situaciones que probablemente puedan salir de nuestro control, cómo reaccionar ante ellas de la mejor manera y por supuesto de la mano de los objetivos que queremos alcanzar en nuestra organización. Las declaraciones de políticas, son importantes para coordinar y controlar las actividades de planeación, dado que las políticas fijan límites en los cuales deben funcionar determinadas acciones o actividades en nuestra operación. Siguiendo con los tipos de planes, tenemos los procedimientos, que son planes mediante los cuales se establece el método para el manejo de actividades futuras. Consiste en secuencias cronológicas de las acciones requeridas. Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que se deben realizar ciertas actividades. Por ejemplo, el caso de Custer Western University, donde bosquejan los 3 pasos para el proceso de evaluación. Como primer paso tienen fijar los objetivos de desempeño. Segundo paso, facturar una revisión de los objetivos a medio año. Y tercer paso, hacer un análisis de desempeño al final del periodo. Características de los procedimientos. Número 1. Completas. Consideran elementos materiales y humanos, así como el objetivo deseado. Número 2. Coherentes. Que sus pasos sean sucesivos, complementarios y que tienden al mismo objetivo. Número 3. Estables. Firmeza del curso establecido que no cambia a menudo, sino que únicamente por emergencias. Número 4. Flexibles. Que permitan resolver emergencias sin romper la estructura establecida y que se establezca el procedimiento al cesar la emergencia. Número 5. Tienden a perpetuarse una vez establecidas y la modificación solo se agrega a las ya establecidas. Atlanta, Georgia, hogar de la bebida carbonatada más vendida del mundo. Se vende en 200 países. Ninguna otra empresa del planeta produce, envasa y distribuye refrescos a una escala tan asombrosa. Así que, ¿cómo lo hacen? El refresco más famoso del mundo sabe exactamente igual tanto si se abre en Marsella, Bombay, Corea o El Cairo. Sin embargo, los ingredientes exactos son un secreto celosamente guardado. Se ha escrito mucho sobre este éxito de ventas e incluso se ha recreado en películas, pero a pesar de originales películas como esta, la receta sigue siendo un gran misterio. Lo que sí sabemos es que fue inventada en 1886 por el químico de Atlanta John Pemberton y que incluía vainilla, azúcar, zumo de limón y extracto de nuez de cola. Cualquiera que sea la receta, es sin duda la mayor sensación entre los consumidores de todos los tiempos. Y para satisfacer la demanda mundial, no tienen una fábrica, ni siquiera 50. Tienen no menos de 900 por todo el mundo. Cada una como esta factoría en Atlanta, que tiene lo último en tecnología automatizada. El primer paso en la producción de la cola es mezclar los ingredientes. El jarabe secreto llega desde una planta central de mezclado y se diluye con agua. Se añade edulcorante y el líquido dulce y sin gas se bombea hasta las líneas de producción. Diariamente la fábrica utiliza 3.250.000 latas de aluminio. Todas y cada una son un recipiente a presión. Deben soportar 620 kilopascales, casi 3 veces la presión de un neumático de coche. Primero las latas se ponen boca abajo para recibir un chorro de aire ionizante. Ahora están ultra limpias y listas para el llenado. Pero el jarabe aún está a unos cuantos millones de botellas de distancia de ser el producto final. Y el gas que da efervescencia a las bebidas con gas es el dióxido de carbono.
Una máquina de carbonatación de alta presión solubiliza el gas dentro del jarabe sin efervescencia. Las latas de refresco se enfrían a 5 grados para evitar que la efervescencia del CO2 salga por fuera. Ahora estamos en una carrera para sellarlas antes de que la mezcla se quede sin gas. Así que lo siguiente es plegar el reborde de cada tapa para crear un sello hermético, lo que asegura una satisfactoria explosión de burbujas al tirar de la anilla. Las cifras de estas máquinas son asombrosas. 2.200 latas por minuto. Eso es una bañera de cola cada 20 segundos. A esta velocidad, algunas no se llenan hasta el borde. Las que no dan la talla son expulsadas de la línea. El aire húmedo de Atlanta puede provocar que se forme condensación en las latas frías, por lo que se bañan a 34 grados y después se secan completamente con aire. El resultado, latas sin condensación, templadas y secas, que no empaparán sus embalajes de cartón. El paso final es distribuir la bebida por todo el mundo. Pero no se carga en aviones y barcos para realizar viajes de larga distancia. Como explica Brian Kelly, simplemente existen fábricas por todo el planeta. Aunque parezca complejo, es en realidad muy sencillo, porque somos capaces de introducir en 200 países un producto global y hacerlo igual en más de 900 instalaciones como esta. Por todo el mundo, 900 fábricas como esta producen lata tras lata, caja tras caja y palé tras palé. Desarrollado por Henry Lawrence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto, y además reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto. Dentro de los componentes, el gráfico del diagrama de Gantt es en realidad un sistema de 2 coordenadas con 2 ejes esenciales. Para el eje vertical tenemos la línea de color rojo y otra, que es el eje horizontal, que es la línea de color amarillo. Comenzando con explicarles primero lo que vamos a ubicar dentro del eje vertical. Aquí se ubican las tareas a realizar desde el inicio hasta el fin del proyecto, mientras que en el eje horizontal se ponen los tiempos. Referente a la función del tipo de actividades que conforman el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal pueden definirse en días, semanas, meses, semestres o incluso años. Todo depende del tiempo estimado para nuestros proyectos. En una etapa posterior, se le asigna a cada tarea un bloque rectangular. Como podemos observar, también en nuestro gráfico tenemos definido un rectángulo de color anaranjado, y esto nos va a ayudar a indicar el grado de progreso y el tiempo restante para que tenga una ejecución plena. Tomando como ejemplo nuestro gráfico de una forma muy general, vamos a repasar los componentes, aplicándolo a este pequeño proyecto donde se pretende prepararse para un examen. Bueno, en el eje vertical, como ya lo mencionamos, colocamos las actividades a realizar, que en este caso nos llevarán a prepararnos anticipadamente para dicho examen. Las actividades son conseguir apuntes, estudiar teoría, estudiar práctica y repaso final. Enseguida, observamos dentro del eje horizontal el tiempo estimado en días, la duración que tendrá cada una de estas actividades. La primera actividad comienza el 30 de mayo y finaliza el 4 de junio. Enseguida la siguiente actividad comienza una vez que la actividad anterior termina y esta finaliza entre 16 o 17 de junio. Para la siguiente actividad tiene un comienzo el 12 de junio, antes de que la actividad anterior finalice, y esta termina el 24 de junio. Y como actividad final tenemos que comienza una vez que la actividad anterior termine, que sería el 24 de junio, con una finalización del 4 de julio. Más adelante, con otro ejemplo, observaremos cómo determinar el progreso de cada actividad dentro de un gráfico de Gantt. Elementos de un gráfico de Gantt. Fechas. Las fechas de inicio y finalización permiten que los gestores de un proyecto
tengan la visión de cuándo empezará y terminará la totalidad de este mismo proyecto. Tareas. Los proyectos consisten en una serie de subtareas. Con un diagrama de Gantt podemos hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retrasos o se quede olvidada. Plazos de tiempo previstos. El diagrama muestra cuándo debe llevarse a cabo cada tarea. Los plazos de tiempo previstos nos ayudarán a garantizar que cada tarea se completará según el programa y en este caso la duración, para que todo el proyecto se termine a tiempo. Tareas interdependientes. Algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, mientras que otras se deben completar antes o después de que empiece o termine otra tarea. Estas tareas, que dependen de otras, se pueden indicar en un diagrama de Gantt. Como un ejemplo sencillo es al observar nuestro gráfico en la diapositiva, donde para que la actividad B comience, antes tenemos que finalizar con la actividad A. Desde luego, también hay tareas donde no necesariamente dependen de otra actividad para iniciar su comienzo. Tal es el caso de la actividad C, donde tiene un inicio sin importar la finalización de la actividad anterior, que sería B. Y por último, está el progreso. El diagrama te muestra o nos muestra exactamente cómo se está desarrollando tu proyecto, ya que nos ofrece una representación de las tareas que ya se han completado. Al indicar la fecha actual, obtendremos una vista general de cuánto queda por hacer y veremos si todo procede como estaba planeado para completar el proyecto a tiempo. Ejemplo de un gráfico de Gantt. Utilizaremos como referencia el siguiente ejemplo basado en la planificación de una puesta en marcha de un local de comidas, para repasar de forma visual los elementos, componentes y pasos necesarios para realizar un diagrama o gráfico de Gantt. Las actividades de este ejemplo son realización de un estudio de mercado previo, construcción del negocio, desarrollo de la inversión, construcción del lugar, amoblado del local, selección del capital humano, capacitación del capital humano, alineación administrativa e inicio de operaciones. Como podemos observar, en el lado izquierdo de la gráfica de Gantt se procede a colocar cada una de las actividades en la primera columna. En la segunda y tercera columna se colocan el tiempo estimado de inicio y de culminación para cada una de estas labores. Y en la cuarta columna se fija el tiempo de duración estimado para la ejecución del proyecto en su totalidad. Dentro de todo lo que ya hemos observado anteriormente y repasado, podemos observar que en el gráfico que se encuentra remarcado alrededor de un tono color verde, que son las primeras 4 filas del lado izquierdo, podemos encontrar elementos a simple vista como las fechas, las tareas y los plazos de tiempo previsto. Para el lado derecho de la gráfica de Gantt, tenemos que tener en cuenta que esta funciona como una especie de calendario. Las columnas que conforman este lado de la gráfica de Gantt corresponden a los meses que tendrá en desarrollarse el proyecto y estos a su vez se encuentran divididos en semanas, de manera que resulte más sencillo a la hora de monitorear el curso de las actividades. De esta forma, también observamos parte de los componentes que ya he mencionado, como lo son la estimación de tiempo en meses y posteriormente a semanas. También en representación a las actividades que conforman este proyecto, estas son representadas por un bloque rectangular de color azul, aunque lo más recomendable es usar un color distinto para cada actividad y así mejorar la visualización de nuestro proyecto. Los bloques de color azul de la gráfica de Gantt indican la duración de cada tarea de una forma mucho más gráfica y nos permiten conocer a simple vista si existe alguna relación de dependencia entre una y otra actividad.
Por ejemplo, vemos que en la primera actividad, que es la realización de un estudio de mercado previo, tardará una semana y que la segunda actividad, que es constitución del negocio, no podrá comenzar sino hasta que este tiempo haya transcurrido y la primera labor se haya cumplido. Por otra parte, puede darse el caso de que 2 o más tareas se ejecuten de manera simultánea, tal como ocurre con la tercera actividad, que es el desarrollo de la inversión, y la cuarta actividad, construcción del lugar. Como lo mencionaba anteriormente, hay tareas donde no necesariamente dependen de otra actividad para iniciar su comienzo o seguimiento, como el caso de la actividad 3 y 4. Por otro lado, importante demarcar la situación o el momento actual del proyecto, que esta a su vez está demarcada por una línea de color rojo, en donde nuestro ejemplo está ubicada en la cuarta semana del mes de enero. En esta parte del gráfico y lo que está seleccionado con un tono alrededor de color verde, notamos que en los bloques de color de la primera y de la segunda actividad hay una línea en medio de color negro en la gráfica de Gantt, que va desde el inicio hasta el final de las celdas y que éstas corresponden pues a la duración de las tareas. Y esto nos indica que ambas labores ya han sido ejecutadas y cumplidas satisfactoriamente. En el caso de la actividad del desarrollo de la investigación, nos referimos a que esta actividad aún está siendo ejecutada. En un inicio comenté dentro de los elementos del gráfico el progreso. Podríamos denominar que nuestro progreso está representado gráficamente con esta línea que está remarcada en medio de los bloques y que del cual nos ayuda a indicar las tareas que ya se han cumplido y las que siguen en ejecución. Ahora vamos a comenzar con los siguientes gráficos, denominados técnica de evaluación y revisión de programas y método de la ruta crítica, o en este caso, mejor conocido por sus siglas como PERT y CPM. Dos técnicas que se utilizan para definir lo que debe hacerse para cumplir en término la planeación, programación y control del tiempo de proyectos, en los que se involucran varias actividades. Estas técnicas fueron desarrolladas por dos grupos diferentes entre los años 1957 y 1958. El desarrollo de CPM surge como una aplicación a los proyectos de construcción, mientras que PERT fue desarrollado por la Marina de los Estados Unidos. Gracias a este método, el proyecto, que tenía una duración estimada de 5 años, pudo realizarse en 3. Actualmente, PERT y CPM comprenden realmente una sola técnica. El método CPM es idéntico en concepto y metodología a PERT. La única diferencia, y que es la principal entre estos dos, es simplemente el método por el medio del cual se realizan los estimados de tiempo para las actividades. En el tiempo para las actividades se supusieron determinantes en CPM y probabilísticos en PERT. Programación de proyectos con PERT, CPM. Vamos a comenzar relacionando un proyecto con estos dos tipos de gráficos. Para empezar, y haciendo uso del enfoque de sistemas, definimos que un proyecto se entiende como una combinación de actividades interrelacionadas que deben ejecutarse en un determinado orden para terminar un trabajo. Las interrelaciones entre las actividades normalmente son de tipo secuencial, esto es, algunas de ellas no pueden iniciar hasta que otras terminen. Cada actividad de un proyecto es un trabajo que requiere tiempo y recursos para su ejecución. Fases de programación. La programación de proyectos con PERT, CPM, consiste en 3 fases básicas: planeación, programación y control. Enseguida vamos a ver de qué se trata cada una de estas fases. 1. Fase de planeación. En esta primera etapa se descompone el proyecto en actividades distintas. Enseguida se estima el tiempo para estas actividades y se construye un diagrama de red o de flechas.
donde cada uno de sus arcos, en este caso las flechas, representan una actividad. Esta primera fase nos arroja hacia un diagrama, donde nos mostrará gráficamente las interdependencias que hay entre las actividades del proyecto y pues también que generará la ventaja de analizar las diferentes tareas en detalle, posibilitando modificaciones antes de que el proyecto se ejecute. 2. Fase de programación. Esta fase consiste en la construcción de un diagrama que muestra los tiempos de iniciación y finalización de cada actividad y su relación con otras actividades del proyecto. Igualmente, esta fase debe señalar las actividades críticas en función del tiempo, que quiere decir aquellas que requieren atención especial para terminar oportunamente el proyecto. Para las actividades no críticas, debe mostrar los tiempos de holgura que pueden usarse cuando éstas se retrasan o deben usar eficientemente recursos limitados. Más adelante vamos a ir explicando los términos que nos muestran aquí, tales como holgura y otros términos importantes. 3. Fase de control. En esta última fase se hace el uso del diagrama de red y del gráfico de tiempo, que realizaremos más adelante y que nos permitirá para hacer reportes periódicos del progreso. En consecuencia, esta fase también nos permite que la red pueda actualizarse y analizarse para determinar si es necesario un nuevo programa para nuestro proyecto. Elementos de un gráfico de Gantt. Fechas. Las fechas de inicio y finalización permiten que los gestores de un proyecto tengan la visión de cuándo empezará y terminará la totalidad de este mismo proyecto. Tareas. Los proyectos consisten en una serie de subtareas. Con un diagrama de Gantt podemos hacer un seguimiento de estas subtareas para que ninguna sufra retrasos o se quede olvidada. Plazos de tiempo previstos. El diagrama muestra cuándo debe llevarse a cabo cada tarea. Los plazos de tiempo previstos nos ayudarán a garantizar que cada tarea se completará según el programa y en este caso la duración, para que todo el proyecto se termine a tiempo. Tareas interdependientes. Algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, mientras que otras se deben completar antes o después de que empiece o termine otra tarea. Estas tareas, que dependen de otras, se pueden indicar en un diagrama de Gantt. Como un ejemplo sencillo es al observar nuestro gráfico en la diapositiva, donde para que la actividad B comience, antes tenemos que finalizar con la actividad A. Desde luego, también hay tareas donde no necesariamente dependen de otra actividad para iniciar su comienzo. Tal es el caso de la actividad C, donde tiene un inicio sin importar la finalización de la actividad anterior, que sería B. Y por último está el progreso. El diagrama te muestra o nos muestra exactamente cómo se está desarrollando tu proyecto, ya que nos ofrece una representación de las tareas que ya se han completado. Al indicar la fecha actual, obtendremos una vista general de cuánto queda por hacer y veremos si todo procede como estaba planeado para completar el proyecto a tiempo. El valor o tiempo esperado en esta distribución se expresa en la siguiente fórmula, donde el tiempo esperado es igual a el tiempo optimista más 4 por el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido entre 6. Continuando con los elementos, seguimos con la holgura. La holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. La holgura de una actividad se calcula de la siguiente forma. La holgura es igual a LF menos EF, o bien la holgura es igual a LS menos ES.
Enseguida les explicaré el significado de cada una de estas abreviaturas. Otro elemento importante es la ruta crítica. Esta es la que determinará la duración total del proyecto. Además, las actividades que la conforman deben hacerse forzosamente en el tiempo establecido. Para poder calcular la ruta crítica, tenemos que tener ya identificadas todas las tareas de nuestro proyecto, los tiempos que nos van a llevar cada una de ellas y construir una red con esas tareas, indicando las relaciones que hay entre ellas. Para determinar la ruta crítica, se calcularán 4 tiempos para cada actividad o, en otro caso, para cada tarea. IC, inicio más cercano. Este valor representa lo más pronto que puede empezar la tarea. FC, fin más cercano, representa lo más pronto que puede terminar la tarea. IL, inicio lejano, representa lo más tarde que puede empezar esta tarea sin afectar a la fecha final del proyecto. FL, fin más lejano, representa lo más tarde que puede terminar esa tarea sin afectar a la fecha final del proyecto. Formas de elaborar un diagrama. Existen 2 formas de realizar nuestro diagrama, según se representen las actividades. Estas son las 2 notaciones que se pueden usar para realizar la red de actividades. Los resultados son iguales para cualquiera de las notaciones. En la parte de abajo están gráficamente representados cada una de estas notaciones. Para la primera notación, actividades en los nodos, donde los nodos representan actividades y los arcos muestran las relaciones de precedencia entre actividades. La siguiente notación, actividades en las flechas, donde las flechas representan las actividades. En esta notación también se presentan nodos, los cuales representan los tiempos de inicio y terminación de una actividad. Antes de comenzar a diagramar o graficar actividades con redes, tenemos que tener en cuenta algunas reglas. La regla número 1 nos dice que cada actividad se debe representar sí y solo sí por un ramal o arco. Aprovechando que el diagrama que estamos observando debajo de esta regla, podemos tomar un repaso de que tenemos un diagrama de tipo AEF, donde las actividades se colocan en las flechas. Para la regla número 2, esta nos dice que cada actividad debe estar identificada por 2 nodos distintos. Observando la representación gráfica de esto, observamos que en total tenemos 3 nodos, pero tenemos que tener en cuenta que el nodo número 1 nos sirve como punto de partida de la primera actividad, para lo cual viene siendo ficticio. En caso de la primera actividad, que es A, su nodo está representado por el número 2, y para B sería lo mismo, su nodo es el número 3. En caso de existir actividades concurrentes, esto quiere decir que inicien al mismo tiempo o que el inicio de una actividad dependa de la finalización de 2 o más actividades distintas, se debe recurrir a actividades ficticias. Las actividades ficticias están representadas por arcos o flechas punteadas, que no consumen ni tiempo ni recursos dentro de un proyecto. Simplemente es para satisfacer esta regla. Lo que acabo de mencionar hasta ahora podemos ir observándolo en la red que se encuentra debajo de esta regla y las especificaciones que nos hace, por ejemplo, con la actividad C. Para que esta actividad inicie, requiere que finalicen las actividades A y B, o en otro caso, las actividades A y B inician al mismo tiempo. Entonces ya están existiendo actividades concurrentes. Ahora vamos a conocer el procedimiento para crear una red PERT-CPM, poniendo en práctica todo lo que anteriormente ya hemos visto. Tomando como repaso que para el método PERT debemos utilizar y plantear 3 tiempos para estimar las tareas programadas, mientras que con CPM nos ayudará a encontrar la ruta crítica, que es la duración total de un proyecto. Bueno, comenzando con observar la tabla que tenemos a la vista, los elementos que tenemos son tareas, o en este caso actividades, y los tiempos.
En esta primera parte entramos a la primera fase del proyecto de programación, denominada fase de planeación, donde en esta primera etapa se descompone el proyecto en actividades distintas. Enseguida se estima el tiempo para estas actividades y así poder construir un diagrama de red o de flechas. En esta etapa también se muestra las interdependencias entre las actividades del proyecto, que genera la ventaja de analizar las diferentes tareas a detalle. En este caso, el ejemplo PERT-CPM que observamos consiste en la construcción de una casa, que no precisamente es un proyecto administrativo, pero que lo consideramos para realizar el procedimiento. Teniendo en cuenta también que la técnica PERT-CPM puede ser aplicada en cualquier proyecto que esté basado en una serie de actividades, como lo es el siguiente. Bueno, en nuestra tabla las actividades están representadas por A, crecimientos de paredes, B, plomería de electricidad, C, techos, D, pintura exterior y E, pintura interior. Todo esto con el fin de ubicar de una manera más fácil y rápida cada actividad en el diagrama. Y nuevamente volvemos a aplicar el método de las tareas interdependientes que vimos en el gráfico de Gantt, recordando que algunas tareas se pueden llevar a cabo en cualquier momento, mientras que otras se deben completar antes o después de que empiece o termine otra tarea. Por ejemplo, observando la tabla que tenemos, que para que la actividad B comience, tenemos antes que terminar con la actividad A. Lo mismo sería para las actividades C y D. Para el caso de la actividad E, esta no se puede iniciar hasta terminar las actividades B y C. Es decir, que todas las actividades deben iniciar y terminar para poder iniciar con las siguientes actividades. Seguido de esto, observamos que los tiempos estimados en semanas de PERT para calcular posteriormente la ruta crítica ya están ubicados en la tabla. Del lado derecho, en la cuarta columna, ubicamos el tiempo optimista, que es la duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad transcurre de forma perfecta. En la quinta columna está el tiempo más probable, que es el tiempo récord de desarrollo de una actividad. En la sexta columna está el tiempo pesimista, y es el mínimo tiempo en que una actividad haya sido ejecutada. Y en la última columna, el tiempo esperado. De estos tiempos, los que ya han sido establecidos por cada una de las actividades son el TO, TM y TP. En cuanto al tiempo esperado, en la siguiente diapositiva pasaremos a conocer el procedimiento para calcularlo. Cada actividad debe tener un tiempo de duración establecido. Es así que se ha calculado el tiempo esperado de los tiempos dados en el cuadro anterior. Repasando la siguiente fórmula, tenemos que el tiempo esperado es igual al tiempo optimista más 4 por el tiempo más probable más tiempo pesimista dividido entre 6. Y sustituyendo los datos de la primera actividad, tenemos que el tiempo esperado es igual a 2 más 4 por 4 más 6, que es igual a 24 dividido entre 6, nos da un total de 4. Y de esta forma determinamos para las demás actividades. Como podemos observar, este tiempo ya lo hemos ubicado en nuestro diagrama con su respectiva actividad, recordando también que para la forma de elaborar un diagrama estamos utilizando la forma AEN, donde las actividades están ubicadas en los nodos. Para determinar la ruta crítica, vamos a ubicar los siguientes tiempos en cada uno de nuestros nodos pertenecientes a cada actividad, para enseguida pasar a su cálculo. En la parte de abajo de esta diapositiva se muestra la ubicación gráfica de cada tiempo, donde ES es el inicio más cercano. Este valor representa lo más pronto que puede empezar la tarea. EF, fin más cercano, representa lo más pronto que puede terminar la tarea. LS, inicio lejano, representa lo más tarde que puede empezar esa tarea sin afectar a la fecha final del proyecto. Y LF, fin más lejano, representa lo más tarde que puede terminar esa tarea sin afectar a la fecha final del proyecto. También observamos que dentro de cada nodo deberá ir el nombre de la actividad. Para calcular este tiempo se hace lo siguiente, donde el inicio más cercano es igual a el fin más cercano alto de las actividades anteriores.
Como la actividad de inicio no tiene antecesor, se toma el valor de la actividad, que es 0. Observando el diagrama de abajo y recordando la primera regla para realizar una red, cada actividad debe estar identificada por 2 nodos distintos. En el caso de la actividad de inicio, el nodo viene siendo ficticio y se usa solamente para cumplir esta regla sin afectar el proyecto. Para calcular este tiempo se hace lo siguiente, donde al inicio más lejano se le da un valor de 0 y se le resta el inicio más cercano más la duración de la misma, obteniendo como resultado un total de 0. Al inicio más lejano se le da un valor de 0 por la razón de no haber una actividad antecesora. Como podemos observar en nuestro diagrama, en el caso de la actividad A, su ES sería el EF de la actividad de inicio. Recordemos que esta actividad no es una actividad que conforme parte del proyecto, solo se pone por cuestión de ejemplo. Ahora, para determinar el fin más cercano de la actividad A, se halla sumando su inicio más cercano más la duración de su actividad. Sustituyendo sería 0 más 4 igual a 4. Lo mismo sería para la actividad B, C y D. El inicio más cercano de la actividad B es 4, más la duración de su actividad es 2, y nos da un fin más cercano de 6. Lo mismo sería para la actividad C, donde su inicio más cercano es 4 y la duración de su actividad es 3, y esto nos da un total de 7. De igual forma, para la actividad D, su inicio más cercano es 4 y la duración de su actividad es 1 y nos da un total de 5. Ahora, para el caso del inicio más temprano de la actividad E, se tendrá que elegir entre el mayor fin más cercano de las actividades B, C y D, siendo el mayor de ellos el fin más cercano igual a 7 de la actividad C. Enseguida, se procede normalmente para hallar los valores faltantes. Para la actividad ficticia fin, también se procederá igual como se procedió en la actividad E. Vamos a recordar nuevamente el procedimiento para determinar el EF, fin más lejano, de la actividad E. Entonces tenemos que se haya sumando su ES, inicio más cercano, que es igual a 7, más la duración de su actividad, que es 5, y esto nos da un total de 12 para el fin más cercano de la actividad E. Lo mismo para la actividad ficticia denominada fin, comenzando por calcular su ES, inicio más cercano. Este valor será igual al valor EF, fin más cercano, de la actividad E, que es 12. Escogiéndolo así por ser la actividad con tiempo más alto, teniendo en cuenta que el valor de la actividad D también era precedente de la actividad fin, y la cual no fue escogida por tener un menor valor. Por último, pasamos a determinar su EF, fin más cercano, y se calcula sumando su inicio más cercano, que es 12, más la duración de su actividad, que es 0, y en total tenemos una duración de 12. Hasta aquí tenemos completados 2 de los 4 tiempos que necesitamos hallar. Hallando el inicio más lejano. Para calcular este tiempo se procede a lo siguiente, donde nos dice que el inicio más lejano es igual a el LF de la actividad, en este caso LF es el fin más lejano, menos la duración de la misma. Aplicándolo tendríamos que el LF de la actividad fin es 12 menos la duración de la misma, que es 0. Entonces tendríamos que 12 menos 0 es 12. Esta sería nuestro inicio más lejano. Hallando el fin más lejano. Ahora, para rellenar la parte interior de esta división que se encuentra dentro del nodo, lo primero que tenemos que hacer es bajar el valor 12, y ese 12 que teníamos como fecha de terminación cercana, ahora va a ser su fecha de terminación más lejana. Siguiendo con la actividad E y observando los valores de color rojo encerrado en los círculos rojos, tenemos que para calcular el LF, que es el fin más lejano de la actividad E,
será igual al LS, inicio más lejano, que tiene un valor de 12 de la actividad ficticia fin. En la misma actividad, que es E, procederemos a calcular ahora el LS, inicio más lejano, que sería 12, el LF, fin más lejano, de la misma actividad, menos 5, que es la duración de la misma actividad, y esto nos da un total de 7 para el inicio más lejano de la actividad E. Hallando LF, fin más lejano, y LS, inicio más lejano. Volviendo a observar los valores encerrados en el círculo rojo de este diagrama, para su mejor comprensión, tenemos que su LF de las actividades B, C y D serán igual al LS con un valor de 7 de la actividad E. Igual tomo unos minutos para que observen lo que acabo de explicar. Ahora, para determinar el LS, el cual se halla de la misma manera mostrada anteriormente en la diapositiva pasada. Comenzando con la actividad D, donde su LF es igual a 7 menos la duración de esta actividad, que es 1, nos da un tiempo de inicio más lejano con valor de 6. Para la actividad C, donde su LF es igual a 7 menos la duración de esta actividad, que es 3, nos da un tiempo de inicio más lejano con valor de 4. Y por último, para la actividad B, donde su LF es igual a 7 menos la duración de esta actividad, que es 2, nos da un tiempo de inicio más lejano con un valor de 5. Para ubicarlos de una manera mejor, estos últimos valores calculados están representados en un tono color verde. Para el caso de la actividad A, su fin más lejano será el inicio más cercano de las actividades B, C y D, siendo el menor de ellos el inicio más cercano con un valor de 4 de la actividad C. Luego, se procede como siempre a encontrar el LF de esta actividad. Para esta misma actividad, donde su LF es igual a 4 menos la duración de esta actividad, que es 2, nos da un tiempo de inicio más lejano con un valor de 0. Red desarrollada. Para no quedarnos sin determinar la actividad de inicio ficticio, calculamos su fin más lejano, que sería el inicio más cercano de la actividad A, con un valor a 0. Ahora, para calcular su inicio más cercano, sería el valor de su fin más lejano menos la duración de esta actividad, que es 0, y nos da un tiempo de inicio más lejano igual a 0. Y con esto damos el fin al cálculo de los 4 tiempos de cada una de las actividades de nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos nuestra red desarrollada, pasamos a calcular la holgura de cada actividad. Recordando el término de holgura, este es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. Para calcular la holgura de cada actividad, utilizamos cualquiera de estas restas que se observan en la esquina de la diapositiva. En este caso, utilizamos la primera, donde a el fin más lejano le restamos el fin más cercano. Como se puede observar en el diagrama, la actividad inicio, que es ficticia, tiene una holgura de 0, la actividad A tiene una holgura de 0, la actividad B tiene una holgura de 1, la actividad C tiene una holgura de 0, la actividad D tiene una holgura de 2, la actividad E tiene una holgura de 0, y la actividad última, que es la actividad fin y que además es ficticia, tiene una holgura de 0. Como podemos observar en el diagrama, se han enmarcado las actividades con una holgura total de 0. ¿Y qué significa que tengan una holgura total de 0? Bueno, lo que significa es que nosotros no podemos perder ni un solo día en comenzar estas actividades, porque si no las comenzamos, vamos a retrasar todo el proyecto. En cambio, por ejemplo, la actividad B, que tiene una holgura de 1, nosotros podríamos terminar la actividad A y a lo mejor no comenzar B de inmediato, sino podemos tardar una semana y no hay problema, no retrasamos el proyecto. Lo mismo ocurriría con la actividad D, que inclusive nos podemos retrasar 2 semanas y no pasa nada porque no retrasamos nuestro proyecto. Por último, el cálculo de la holgura de cada actividad con un total a 0
nos permite determinar también la duración total del proyecto, que en este caso está denominada como la ruta crítica, con una duración total a 12 semanas para la construcción de una casa. Como podemos observar en nuestro diagrama, la ruta crítica está representada gráficamente con las flechas de color morado. Y con esto concluimos la última fase de programación, denominada fase de control. En esta fase se hará el uso del diagrama de red, que nos permitirá hacer reportes periódicos del progreso.